Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos aquí Juan Pablo Navarrete, Juan Antonio Rivera y Javiera Contreras, todos socios del área de impuestos de Iguay, en este segundo webcast sobre reforma tributaria. Como recordarán, el 13 de marzo emitimos nuestro primer webcast. En verdad nos sentimos un poco visionarios porque después de eso partieron todas las cuarentenas voluntarias, después obligatorias, y hoy día todo el mundo se comunica a través de webcasts, webinars, etcétera. Así que este segundo webcast nos pilla ya todos en una situación de home office extendido. Estamos todos ya habituados a esta plataforma, así que bueno, estamos aquí muy contentos de tener nuestro segundo capítulo. Aprovechamos de agradecer las más de 2.400 visitas que tuvo nuestro primer webcast. Nos sentimos muy contentos de haber llegado a tantos de ustedes. Tuvimos muchas preguntas que fuimos contestando por correo y hoy día vamos a aprovechar también de contestar algunas otras. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que pueden tener respecto de este webcast de hoy? Hoy día vamos a abordar normas que trae la reforma tributaria que no incluimos en el primer capítulo, y también vamos a hacer un breve update de regulaciones, porque entre el 13 de marzo y hoy han pasado muchas cosas, ¿cierto? Tenemos nuestro coronavirus que ha afectado a todo el mundo y por ende se ha tenido la necesidad de dictar ciertas regulaciones para poder enfrentar esta situación de catástrofe. Pero primero vayamos también a ver alguna update de regulaciones del Servicio de Impuestos Internos, que ha estado muy, muy activo, cumpliendo su palabra de que va a emitir probablemente cerca de 40 circulares para dar instrucciones sobre la reforma tributaria. Ya lleva hoy 6 circulares publicadas, hay 4 circulares en consulta y hay 3 que ya se fueron a redacción. Ahora, muy importante es que ustedes se animen a participar en este proceso de debate, que opinen, comenten las circulares que son emitidas para consulta. Eso enriquece evidentemente la discusión y permite que la instrucción que finalmente sale de la autoridad tributaria tenga la riqueza de los comentarios del mercado y por lo tanto las posibilidades que sea más efectiva son más altas. Por lo tanto, háganlo. Ayer caducó el plazo para comentar la circular sobre donaciones bajo COVID. Hoy día ya está en redacción, así que los que no alcanzaron a comentar ya es tarde, pero así hay que estar atentos. Ojo que los viernes aparentemente es un día preferido por el Servicio de Impuestos Internos, porque como hemos podido ver, constatar, los últimos viernes ha sacado circulares a consulta, quizás para entretenernos durante el fin de semana. Bueno, vayamos entonces ahora a ver algunas regulaciones que se dictaron en el contexto del COVID. Como decíamos, el país entró en un estado de catástrofe, el gobierno comentó que iba a tener un paquete de medidas económicas, dentro de las cuales hay medidas tributarias que son por naturaleza temporales, porque son para enfrentar, ¿cierto?, la crisis del COVID, y tienen como foco ayudar más bien a las pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar rápidamente cuáles son estas regulaciones que requirieron también un decreto y una ley para poder ser efectivas. Entonces, tenemos por una parte la liberación de PPM durante 3 meses. Esto es aplicable para todas las empresas. Esta es de las pocas regulaciones que nos favorecen a todos. Después de una postergación del IVA por 3 meses, y esto se aplica tanto para pymes como para empresas que tengan ingresos inferiores a los 350.000 UF anuales. Ojo que hay que sumar aquí los ingresos de las relacionadas, ya eso es muy importante. Y esta postergación del IVA, como su enunciado lo dice, es solo una postergación, por lo tanto, lo que no se paga ahora se debe pagar después en cuotas de 12 o 6 cuotas iguales, que dependerá si eres pyme o de las empresas con ingresos inferiores a 350.000 UF, cuáles son las cuotas que se te aplican. Después existe la devolución anticipada del impuesto a la renta para las pymes, que se adelanta a abril, una postergación del pago del impuesto a la renta para las pymes, se posterga a julio, fines de julio, ¿cierto? Eso no quita que no deban declarar, el pago es el que se difiere, y hay una postergación de contribuciones por la cuota de abril. Ahora, esto nuevamente se aplica a empresas que tengan ingresos inferiores, ventas anuales, perdón, inferiores a 350.000 UF, y a personas naturales que tengan activos con una avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos.
Ahora, hay otra norma que es transversal a todos, que para nosotros es una de las normas más interesantes, es esta liberación transitoria del impuesto de timbre y estampilla por los próximos 6 meses. O sea, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre no habrá impuesto de timbres y estampillas. Esto evidentemente se ve como una medida muy interesante porque baja los costos de financiarse que en este minuto, dada la situación de muchas empresas, es algo que realmente se necesita. Ahora, vamos a necesitar la colaboración de los bancos para ver si esto no queda en letra muerta, porque una cosa es que no existe impuesto de timbre y estampilla y otra cosa es que los bancos estén dispuestos a financiar a la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Bueno, y también hay cierta flexibilidad en convenios de pago con la Tesorería General de la República y esto también es aplicable a las pymes. Eso diría yo que son las medidas de COVID más importante para tener en cuenta, porque hoy día permiten a las empresas tener cierta flexibilidad, la presión sobre la caja baja, ¿cierto? Entonces se puede manejar mejor la poca caja que puede estar existiendo. Vayamos ahora a ver también medidas importantes. Comentábamos antes que estaba la circular sobre donaciones bajo COVID en consulta y que ahora está en redacción. ¿Cuáles son estas donaciones bajo COVID? Acá hay dos cuerpos normativos. Uno es el decreto ley 1939 y otro es la ley 16.282. Y tienen focos distintos. El primero es para las donaciones al fisco, o sea, son órganos o servicios públicos que son parte del fisco según la ley de presupuesto, y aquí no se les aplica ningún tipo de impuesto, son gastos tributarios y no se le aplica el límite global a las donaciones. Y las donaciones bajo la ley 16.282 que tienen beneficiarios un poco más amplios porque ahí se pueden ser personas naturales o personas jurídicas de derecho público, fundaciones, corporaciones, universidades son las que podrían ser beneficiarias y ahí nuevamente gasto aceptado y no se aplica el límite global de las donaciones. Así que importante tener esto en mente porque son herramientas que hoy las empresas pueden considerar para aportar a la comunidad. ¿Cierto? Vayamos ahora a una sección bien breve, porque tenemos mucho que repasar hoy día, de preguntas. Seleccionamos algunas de las preguntas que llegaron después del último webcast, así que vamos a definir un tiempo cortito para eso. Juan Fantástico. Antonio. Hola, hola, sobre todo a nuestros clientes y a todos aquellos que nos están mirando a través de estas pantallas. Para nosotros siempre va a ser un agrado poder compartir aquello que hacemos todos los días y poder transmitir un poquito de aquello que estudiamos y lo que estamos metidos. Así que esperamos que estén muy bien todos ustedes en sus casas, bien a resguardo y también sus familias. Efectivamente recibimos hartas preguntas, así que vamos a tratar de canalizar un par. Y en particular se repitieron harto respecto a la temática de las empresas financieras del extranjero. Entonces ahí la verdad es que Juan Pablo fue quien fundamentalmente estuvo trabajando en eso. Y la pregunta es, mira, ustedes que han revisado y analizado en profundo las materias de financiamiento y en particular todo este tema de acuerdos estructurados, con todo este cambio que para la sociedad financiera extranjera viene, ¿qué pasará con las presentaciones que hay que hacer este año, sobre todo las renovaciones que hay que hacer de ellas? ¿Algo que tengan los clientes, Juan Pablo, que considerar en particular sobre este tema? Sí, hola Juan Antonio, hola Javiera y también hola a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Agradezco la pregunta, Juan Antonio, porque efectivamente tras el primer webcast recibí varias preguntas y comentarios sobre este tema, que es básicamente la norma transitoria respecto a la norma de 4% del artículo 59, número 1, letra B de la Ley de Impuesto a la Renta. Y yo diría acá que aquí hay dos interrogantes, que una sigue a la otra. Y lamentablemente ninguna está respondida o no vamos a tener certeza hasta que Impuestos Internos emita o saque a consulta pública la circular en esta materia. La primera interrogante es la que abordábamos la vez anterior, que si es que la norma transitoria, que es una protección a los préstamos antiguos, va a ser solo respecto a la tasa de 4% o también va a proteger el concepto o los requisitos de definición de institución financiera previo a la reforma. A ver, acá hay dos posturas. ¿Se podría sostener que la norma de transitoria también debiera proteger esta situación y por lo tanto que los préstamos antiguos pudieran seguir operando con instituciones financieras que cumplieran los antiguos requisitos? Yo creo que la respuesta es que sí, se podría.
o en palabras del ministro Mañalich, podría el impuesto interno, si quiere, ser buena persona en esta materia. ¿Por qué? Porque básicamente la norma transitoria habla y dice que las modificaciones al artículo 59, número 1b, y las modificaciones es un concepto amplio, solo van a ser aplicables a los préstamos contraídos con posterioridad a la vigencia de la ley, o bueno, que sean modificados con posterioridad a ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Uno podría decir, mira, todas las modificaciones al 59.1b no pueden aplicarse sino a los préstamos nuevos. Y por lo tanto, yo creo que habría un argumento ahí. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad que nosotros creemos que es la más probable, aunque ojalá nos equivoquemos en esta materia? Que impuestos internos no extienda la protección de la norma transitoria a los requisitos de la FINCO, básicamente por varias razones. La primera, te podrían decir, mira, la definición o los requisitos de FINCO ni siquiera estaban en la ley. Y por lo mismo, dado que lo señalamos en una resolución, impuestos internos podría haber cambiado estos mismos requisitos con otra resolución. Entonces no hay una protección legal acá a la que uno se puede amparar. Y la palabra modificaciones de la norma transitoria dice, bueno, lo que cambió a nivel legal. Y lo que cambió a nivel legal es que una tasa de 4% que estaba disponible ahora no lo va a estar cuando hayan acuerdos estructurados. Y por lo tanto la norma de protección no se extiende a los requisitos de las instituciones financieras extranjeras. Y por último, vemos un tema práctico. Vemos bastante difícil que Impuestos Internos, por ejemplo, maneje dos tipos de registros voluntarios de inscripciones. Una para las FINCO anterior, donde se puede llegar con un cuarto del capital bancario, se pueda llegar con un objeto que no se someta al estándar estricto de la nueva ley, y maneje en paralelo un nuevo registro donde sí haya que exhibir los nuevos requisitos. Entonces, nosotros lo vemos complejo, pero por lo mismo vamos a tener que esperar a lo que dice la circular, aunque vemos más probable lo segundo. Bueno, y eso nos lleva a la pregunta que tú me hiciste, porque esta pregunta de algún modo supone que no va a haber protección. Y la pregunta básicamente es, bueno, ¿se puede ahora por última vez, cuyo plazo es el 30 de junio de acuerdo a la resolución del 2008, exhibir o dar por cumplido los requisitos antiguos? Yo creo que razonablemente debiera ser así. Esa resolución dice que hay que presentar hasta el 30 de junio los últimos estados financieros auditados, que puede mirar hace 6 meses o incluso un año atrás. Entonces yo creo que sí debería poderse renovar por última vez con los requisitos antiguos, pero de nuevo, vamos a tener que estar bien atentos a lo que diga la circular que se suba a consulta pública en estas dos materias, porque son interrogantes abiertas. Sí, y hay mucha gente expectante. Exacto. Juan Antonio, aquí hay una para ti, dado que tú la otra vez comentaste el impuesto sustitutivo. Nos preguntan, operativamente, ¿cómo se accede al impuesto sustitutivo? ¿Hay algún formulario 50 especial o códigos especiales? ¿Hay otro requisito que cumplir o documentación adicional que entregar al Servicio de Impuesto Interno? Sí, también agradecemos la pregunta porque llegaron varios interrogantes respecto a esto y también nos llamó la atención porque de alguna forma esto fue una norma que se aplicó anteriormente, pero muchas empresas quedaron afuera del sistema anterior sustitutivo. Una porque no veían la oportunidad o sencillamente por el efecto caja que tenía. Entonces muchas hoy día que no tomaron la opción anteriormente están evaluando fuertemente, sobre todo en aquellos que tienen que repatriar utilidades desde Chile. Y por lo tanto vemos que hay un interés muy fuerte en el análisis de esta oportunidad. Y también lo estamos viendo a nivel local, incluso donde hay muchas family office que están analizando esta situación conforme la tasa final de impuesto hoy día de las personas naturales llega al rango del 40%. Y por lo tanto, una oportunidad respecto al impuesto sustitutivo final al 30% es válido analizar. Y como sabemos, esta oportunidad llega hasta el 2022, por lo tanto, también tenemos tiempo de analizar. Estuvimos revisando la circular que está en consulta para que también la miren nuestros clientes, y también revisamos la circular 17 del año 2016, que abordaba en particular este tema para la época. Y en esa circular sí se establecía el formulario 50 como el formulario de pago simultáneo que se iba a utilizar. En esta oportunidad la circular no hace referencia aún. Estuvimos de hecho mirando el formulario a ver si había alguna modificación. No todavía, y de hecho la circular que está ahora en consulta establece que se informará el formulario de pago simultáneo que se utilizará. Es altamente probable que va a ser el formulario 50. Sin perjuicio de eso, al momento en que esto se paga, la verdad es que no hay ninguna información que entregar a impuestos internos. Pero hay un trabajo previo que sin duda es más bien respecto al cumplimiento.
y al sustento que hay detrás de estos antecedentes. No olvidemos que todas estas son utilidades que vienen del FUT, y por lo tanto que se recaudaron hasta el año 2016. Y por lo tanto hay todo un dato, o hay información tales como certificados, declaraciones juradas, en definitiva sustento de los créditos que hay ahí. Y el trabajo fundamental antes de ir a pagar, sin duda, es tener claridad de que esos documentos están, de que frente a potenciales fiscalizaciones de impuestos internos tenemos la data que sustenta todos esos antecedentes. Por lo tanto, la invitación está ahí. Vamos a estar informando sin duda a nuestros clientes a través de algún tax alert cuando aparezca ya el formulario definitivo que se va a tener que utilizar, pero también la recomendación va por el lado de tener claridad respecto al sustento completo de los antecedentes que se están utilizando. Eso diría yo que es más bien por el lado del impuesto sustitutivo, Javi. Bueno, buenísimo. Oye, bueno, ya entremos un poco en materia y volvamos a la reforma, ¿cierto? A las normas de reforma y también quizás comentar algunas cosas que han ido saliendo de las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno que quizás inciden, ¿cierto?, en los análisis que hicimos en la vez pasada, en los que vamos a hacer hoy día sobre el artículo 31. Juan Pablo, ahí creo que tú estuviste mirando en detalle este tema. Sí, bueno, la vez anterior tuvimos la oportunidad de revisar y analizar con ustedes los cambios a nivel de los requisitos generales para la deducción de todo gasto, que son los del 31 inciso primero, que son los que básicamente muestra la slide que ustedes están viendo. Pero, ¿qué ocurrió entre el webcast anterior y este? Bueno, ocurrió que ya hay dos pronunciamientos de impuesto interno sobre esta materia, que realmente, Javi, tú dices, inciden, cambian, yo creo que confirman un poco lo que habíamos hablado en el webcast. Bueno, el mismo día de ese webcast, cuando lo estábamos transmitiendo el 13 de marzo, se publicó un oficio de un contribuyente, que es el 560 del 2020, donde le preguntaba por pagos de non-compete, con una particularidad bastante especial, porque después esto se transformaba en pagos de renta vitalicia que seguían pagándosele a los herederos del Ejecutivo, y por lo tanto era un non-compete bastante especial. Ahora, lo interesante es que Impuestos Internos parte no negando la posibilidad de que un pago por non-compete pueda ser deducido. Y sabemos que la jurisprudencia anterior en esta materia era que los pagos por non-compete no eran necesarios para producir la renta. Y finalmente era tal la extensión de la pregunta del contribuyente que Impuesto Interno le dice, bueno, en este caso no parece estar claro que por la extensión de la duración y la particularidad especial, esto sea necesario para producir la renta. Pero de algún modo validando que en un caso de non-compete tradicional esto podría ser deducible. Entonces, esto ya nos indicó que había un cambio de paradigma, pese a que el oficio se va por otro lado. Y después tenemos, Javi, la circular que tú estabas comentando, sobre el COVID, que está o sea, ya no está en consulta pública, pues salió ayer, pero todavía no tenemos la versión final, así que vamos a comentar el borrador, donde antes de entrar a la materia que tú expusiste, Impuestos Internos comenta el artículo 31, inciso primero, y da frases que a mi juicio son bastante interesantes, porque dice, por ejemplo, que va por el concepto de aptitud, donde dice que determinados desembolsos no siempre pueden garantizar la obtención de cierta renta, o sea, vuelve al concepto de potencialidad. Habla que la vinculación con el giro no necesariamente es directa, una cosa bien interesante, porque vuelve ese lenguaje de directo o indirecto que ocupaba la primera boletín del gobierno que envió como proyecto de reforma tributaria. Entonces, nuevamente, todas las pistas o las indicaciones de esta jurisprudencia preliminar, tanto en el oficio como en la circular, nos confirman más que nada que sí hay un cambio de paradigma, sin perjuicio que vamos a estar muy atentos a cuando salga a consulta pública la circular propiamente de gasto, que sabemos que la están trabajando harto, que viene con ejemplos, y ahí efectivamente va a venir todo el despliegue de la visión de impuesto interno en esta materia, pero estos dos avances son bastante prometedores. No, buenísimas noticias, creo yo. Bueno, entonces, así como le dimos, Javi, la vez anterior respecto a que analizamos con gran profundidad este tema de la normativa general de gasto, no tuvimos tanto tiempo para analizar otros cambios que se produjeron en los numerales de partidas especiales de gasto del artículo 31. Y quizá ahora podríamos hacerlo con un poco más de tiempo. No sé, Juan Antonio, a ti, ¿cuáles de esos numerales te parecen relevantes? Sí, la verdad es que hemos estado analizando en conjunto acá con los colegas dentro de EY
las distintas tipologías y los nuevos conceptos. Y aquí estamos tratando de resumir aquellos que creemos nosotros son los más importantes. Partamos por los castigos de deuda incobrable. Se mete un cambio muy potente en el artículo 31, número 4. Ya tenemos conocida la historia, ¿cierto?, de la circular 24/2008, que estableció una serie de rangos para gestionar los castigos y una serie de elementos cualitativos que el contribuyente tenía que cumplir. Así que, de alguna manera, esa circular ya nos ha dado siempre la luz de cómo Impuestos Internos interpreta la posibilidad de castigar esto. Y la norma, lo bueno es que mantiene el concepto de agotado prudencialmente los medios de cobro. Ese concepto que ha sido bien etéreo en la historia, Impuestos Internos lo trató de aterrizar a través de esta circular del año 2008. Sin embargo, no todos los contribuyentes podían cumplir correctamente lo que ahí se establecía. En particular, había ciertas condiciones como perder la relación comercial, que para algunos tipos de industrias es bien complejo. Entonces, se empezaron a acumular bolsones de castigo de incobrables o de deudas incobrables que las compañías no han podido reconocer. Esta norma viene a dar un espacio, viene a dar una oportunidad adicional y establece ciertos elementos, de alguna manera, ciertos. El primero, diría yo, es que a los 365 días del vencimiento de una deuda, y por lo tanto la mora ha cumplido 365 días, ya un crédito se puede castigar. Eso es un avance sumamente importante. También obliga a los clientes a tener ciertas precauciones, como tales como establecer una fecha cierta en la factura o en los documentos sobre los cuales establezca la posibilidad de cobrar. Básicamente la norma establece que los 365 días se cuentan desde el momento en que la mora empieza a ocurrir. Por lo tanto, si mi factura dice que la voy a cobrar a 60 días, a 90 días por un acuerdo especial que pueda tener con mi cliente, bueno, desde el día 90 comenzaría a cobrar, a contar los 365. Entonces, muy interesante manejar esa expectativa. Y lo otro es que la norma también permite a Impuestos Internos establecer rangos respecto a las carteras vencidas de los clientes, en atención a la industria en la cual están ellos insertos. Y por lo tanto, a través de un benchmark que debe hacer Impuestos Internos, va a tener que establecer porcentajes para la industria inmobiliaria, para la industria del leasing, para la industria del retail, de alguna forma que también va a permitir tener una tercera manera de establecer los castigos. Entonces vamos a tener circular 24, prudencialmente los medios de cobro, los créditos a 365 días y esta forma especial. Por lo tanto, estar bien atentos, sabemos que esa circular se está trabajando, y por lo tanto, ojo con poder aportar ideas respecto al momento en que esta esté en consulta pública. Después pasaría a comentar yo un concepto bien importante que está en la norma, que no es un artículo nuevo, sino que se metió dentro del artículo 31.3, que es el famoso artículo de la pérdida tributaria. Dentro de ese artículo, la ley estableció que de alguna manera la filantropía era una obligación para el contribuyente. La invitación a donar de alguna manera se incorpora hoy día en la norma. Y por lo tanto, de la lectura como de los grandes titulares que hemos conversado, esta situación no estaba tan en las luces. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Que cualquier contribuyente que tenga dentro de sus activos bienes de consumo general, léase, en este caso, consumos para la alimentación humana, mascota, productos de higiene, aseo personal, limpieza, etcétera, incluso te llega hasta la construcción, que hayan sido de alguna manera definidos como inservibles, o que dentro de sus políticas de castigo la sociedad decidían eliminarlo de su inventario a través de todo este protocolo que ha establecido Impuestos Internos para castigar, deben ser donados e entregados a instituciones sin fines de lucro, lógicamente, inscritas en el Servicio de Impuestos Internos. Esto no solamente llega ahí, sino que también llega incluso a especialidades farmacéuticas, y por lo tanto el Ministerio de Salud, de hecho, es el comandado ahí a establecer un listado de remedios y de situaciones que van de alguna manera a tener que ser donadas. Esto es un cambio muy importante. Las compañías que están leyendo esto y con quien nos hemos juntado, muchos de nuestros clientes que hoy día están de alguna manera descubriendo esto, se están dando cuenta de que hay todo un manejo de logística interna respecto a lo que antiguamente hacían. Hay muchos temas de protección de marca, muchas marcas que definían que ciertos productos se destruían antes que salir al mercado porque podían tener una falla, porque podían tener a lo mejor mala recepción incluso dentro de sus clientes. Hoy día ese efecto, de alguna manera, en la ley, se castiga. Entonces, si no se donan, si no se entregan estos bienes, la norma aplica un 40% de gastos rechazados. Entonces, el no establecer estos protocolos, estas logísticas internas,
nos lleva a un castigo no menor. Por lo tanto, las compañías deben de alguna manera hoy día revisar estos efectos. O se desprenden de ellos a través de ventas a comercios minoritarios, o efectivamente van a tener que pagar un 40% de gastos, si es que sus políticas internas de protección de marca u otras así lo definen. Por lo tanto, ojo con esto en particular cuando aparezca esta circular en consulta. Hay que estar mirándola muy profundamente porque nos va a llevar a un análisis un poquito más extenso. Por otro lado, me gustaría destacar el concepto también respecto a donaciones. Históricamente habíamos tenido un gran problema en lo relativo a empresas que tenían pérdida tributaria. Impuestos Internos, a través de sus interpretaciones, señalaba que una empresa con pérdida no podía determinar el famoso límite global del 5% porque este se entendía que era no calculable. Entonces, de esa manera, las empresas con pérdida, al donar, tenían un castigo del 40% de gastos rechazados. Eso cambió, y hoy día sí se permite que las empresas con pérdida donen. Y eso es bien interesante porque además se establece un límite que es bastante importante, y un límite doble, y el contribuyente utilizará el que más le convenga. El primero es el 4,8 por mil del capital propio tributario. Un límite más o menos tradicional, y por lo tanto una mecánica de determinación que nosotros conocemos. El capital propio nuevamente vuelve a meterse como parte de los elementos fundamentales de la tributación. Y el otro, que yo le llamo el pariente pobre, el capital propio, que es el capital efectivo, que es una norma que más bien se declaraba en el formulario 22, que mucha gente siquiera sabía mucho de qué se trataba, y que son básicamente los activos a valor tributario. Eso también es un límite, el 1,6 por mil. Por lo tanto, ojo en la determinación correcta, en la mecánica del cálculo. Acuérdense que el capital efectivo históricamente solo se usaba para calcular las multas. Hoy día es un límite para ciertas entidades, y nos hemos dado cuenta que en compañías que se dedican a donaciones, este límite les ha funcionado muy bien. Y por último, por mi lado, me gustaría nomás destacar que históricamente la norma está establecido, no en el artículo 31, sino en el 33, que los gastos relacionados con ingresos no renta no son aceptados para efectos de impuestos. Y por lo tanto, cuando uno se determina la renta líquida, lo que hace comúnmente es un agregado por ellos. Sin embargo, Impuestos Internos, a través de circulares, había establecido que todos aquellos gastos que fueran proporcionales y que en definitiva se utilizaran tanto para la generación de ingresos no renta, por ejemplo, una ganancia de capital del artículo 107, o también para la generación de ingresos afectos a impuestos, por ejemplo, en una sociedad de inversiones, intereses por depósito a plazo, todos los gastos que ayudaban o que estaban vinculados a ambos regímenes había que proporcionalizarlos. Y la circular, en ese caso la 68, establecía ciertas mecánicas. El problema que teníamos es que los clientes no la entendían. Impuestos Internos también aplicaba sus propios parámetros. Entonces, cuando se juntaban a conversar, comúnmente aparecían diferencias y se generaban situaciones de notificación, citación y posterior liquidación. Hoy día la norma lo incorpora, e incorpora la mecánica en que estos gastos se deben prorratear. Y establece básicamente tres mecánicas. La más tradicional es la comparación de los ingresos brutos, donde los ingresos no renta se comparan con todos los ingresos, y por lo tanto en función de eso aplicar. Y después establece otras dos, que una se relaciona al total de activos en los cuales estoy desarrollando el negocio, y la tercera toma no solamente los activos, sino que también los gastos, siempre en función de proporciones. Ahora, si el contribuyente tiene una cuarta o quinta que de verdad necesita aplicar, porque esa es la que representa mejor su operación, también lo puede hacer. Lo fundamental es que tiene que ser aplicado durante 3 años, pero de alguna manera ya hoy día no es una interpretación de servicio, sino que está en la norma. Eso diría yo que son como parámetros que hemos conversado y que hemos profundizado harto. Ahora, hay otro concepto muy fundamental, y la Javi ha estado súper metida con este tema, que es todo lo relativo a gastos de remuneraciones y todos los cambios de paradigma que el artículo 81.6 trae, en particular respecto a temas. No sé, Javi, ahí si te gustaría profundizar en eso. Sí, porque este cambio me encanta, pero antes de eso solamente me llamó la atención cuando estabas hablando del límite global de donaciones, que al final esta limitación que existía para donar de las empresas con pérdida, hoy día como que se soluciona vía 2 caminos, ¿cierto? Uno es en este cambio en el límite global de donaciones, que es el que acabas de explicar tú, y también en específico cuando se incorpora el numeral nuevo sobre gastos de responsabilidad social empresarial en el fondo, ¿cierto? En que se puede donar a la comunidad y se incluye como límite el 5% de la inversión anual del proyecto.
Entonces, nuevamente una empresa grande que tiene mucha depreciación, que podría haber estado en situación de pérdida tributaria, se le permite en el fondo hacer estas donaciones a la comunidad. Entonces, como que están muy en línea esos dos, porque es un cambio súper importante y que la verdad nunca se entendía por qué estaba esta limitación con las empresas con pérdida, porque efectivamente la pérdida podía ser una situación solamente temporal y a nivel tributario. La empresa le podía estar financieramente bien y tributariamente en pérdida, ¿cierto? Entonces, nada, interesante nomás cómo están esas dos normas. Volviendo ahora al gasto de remuneraciones, ¿por qué decía que me gusta tanto esta norma? Porque siento que nuevamente aquí se cumple con la promesa de la modernización, ¿cierto? Porque al final todos los que nos dedicamos a impuestos siempre teníamos este límite en el fondo cuando veíamos remuneraciones o sistemas de compensación dentro de las empresas en que era muy rígido. O seguíamos el criterio de la universalidad y por escrito, o cualquier indemnización o compensación voluntaria era gasto rechazado, ¿cierto? Y hoy día eso es lo que trae la reforma, nos dice, no, hoy va a ser gasto aceptado cualquier remuneración o indemnización voluntaria, es decir, ya no es necesario ni tenerlo por escrito, ni aplicarlo con criterios generales y uniformes, o sea, la universalidad. Con lo cual creo que se abre una ventana a la flexibilidad. Ahora, este gasto evidentemente va a ser aceptado siempre y cuando tenga un relato con las actividades que tiene el trabajador dentro de la empresa, o sea, a mercado, ¿cierto? O sea, yo puedo tener esta remuneración distinta, este bono diferente al de otros colaboradores dentro de la empresa, o puedo tener una indemnización voluntaria distinta, pero es que se condice con mi rol dentro de la empresa y aquellas actividades que yo ejerzo. Entonces, lo encuentro, como decía antes, esto es una evidencia de la modernización. También esto se cambia respecto al sueldo patronal, que nuevamente tenía limitaciones, ¿cierto? Hoy día se dice que el sueldo patronal ya no va a estar sujeto a esas limitaciones y básicamente va a ser permitido siempre y cuando esté también a condiciones de mercado, que tanto el socio o accionista o cónyuge o hijo efectivamente trabaje en la empresa, entregue valor, ¿cierto? Aporte valor, y eso va a tener una remuneración que tiene que estar a mercado. Eso hace mucho más lógica del sistema que teníamos antes, que evidentemente se dictó en una situación de mercado distinta. Entonces, por eso me gusta tanto esta norma, porque encuentro que nos entrega mucha flexibilidad y se condice con los tiempos que estamos viviendo, en que la verdad es que los colaboradores y las personas que tenemos dentro de la empresa tienen todas realidades muy distintas. Entonces, me gusta mucho. Yo, Juan Antonio y Javier, antes de terminar con estos números, ítems especiales del artículo 31, que bueno que habíamos tenido la oportunidad de recorrerlo, porque varias de las cosas que dijeron es súper interesante, quería hablar algo del 31 número 12, que era el anterior último numeral, ahora bueno hay dos más, y alguien se podría preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver con la reforma? Porque la reforma no cambia nada, el 31-12. Bueno, hay una vinculación. En dos sentidos. El primer sentido es que el proyecto original de reforma tributaria contemplaba la eliminación de este numeral que, para dar cierto contexto, pone una limitación en la cantidad de gastos que se pueden deducir por conceptos de regalías pagadas al exterior a entidades relacionadas desde Chile. Y por lo tanto se estaba eliminando, y durante la tramitación se repuso, y por eso ustedes ven ahora que el 31 número 12 no sufre modificaciones. Pero en paralelo, además, a todo esto de la eliminación, después la reposición del numeral, Impuestos Internos durante la tramitación de la reforma dictó dos oficios que son bien interesantes y quizás puedan estar vinculados de por qué originalmente se quería eliminar este numeral, donde básicamente sostiene, primero en un caso con Dinamarca de forma un poco restrictiva, pero después en un caso con el convenio con Suiza bastante más amplio, que esta restricción al 4% como límite máximo a nivel de la ley para deducción de regalías no sería aplicable cuando hay pagos a residentes de países con convenio en virtud de la cláusula de no discriminación de los convenios. Yes. Pues ustedes se fijan, si estos pagos fueran hechos al exterior, aún no relacionado, no ver el límite. Y si fueran hechos a nivel local, relacionado o no relacionado, tampoco ver el límite. Entonces acá podría haber una violación tanto de distinguir entre relacionado y no relacionado, como local y extranjero, que es precisamente cómo se orientan los comentarios de la OECD respecto a la cláusula de no discriminación. No es algo nuevo del servicio.
Y por lo tanto, a través de estos dos oficios, particularmente el segundo, existe la posibilidad de no tener en consideración este límite cuando se hacen pagos a residentes de países con convenio, y que tiene este link con la reforma porque primero estuvo, después no estuvo, y en paralelo se dan estos dos oficios, y lo quería comentar porque puede ser algo bastante interesante de analizar respecto de clientes y empresas en Chile que estén haciendo estos pagos, que tengan en cuenta este límite y que podrían no necesariamente impedirles llevar más gastos en la medida que sea necesario y todos los demás requisitos, si es que están pagando regalía a un país con convenio. Oye, Juan Pablo, y en atención a eso, porque te escucho y de alguna manera eso hace eco en otra norma, que es este límite que tenemos en el artículo 31 para todos los gastos que vengan desde relacionadas por servicios prestados de relación al extranjero, y que ha sido toda esta nueva ajuste en la renta líquida imponible, donde todo aquello que no está pagado, o el withholding tax no está pagado, hay que agregarlo en la RLI. Pareciera que hay un espacio entonces ahí de poder reconocer esos gastos no en función de la base pagada, sino que en función del registro del devengado. Entonces, no sé si es algo que explorar en ese aspecto. O sea, yo diría, Juan Antonio, que técnicamente el caso es bastante similar. De hecho, estoy viendo este tema del 31 inciso tercero ahora con impuestos internos. Obviamente tiene otro ribete. Pero si tú te fijas, la no discriminación que está ahora garantizada y explicitada por impuesto interno en este oficio del 3112 con el convenio con Suiza particularmente, se produce exactamente lo mismo. Tras la dictación del 31 inciso tercero, que es esta norma que no deja de deducir sobre base de vengada pago a relacionado en el exterior, opera la misma dinámica. Los pagos al exterior hechos a no relacionado siguen pudiéndose deducir sobre base de vengada. Lo mismo ocurre con los pagos a nivel interno adeudados, ya sea relacionado o no relacionado. Entonces esta discriminación se produce igualmente. Sí. Ahora, si tú me preguntas a nivel práctico, creo que la norma del 31 inciso tercero es una norma de alguna manera paradigmática de la reforma del 2014, que seamos justos tiene cierta racionalidad, básicamente, dado que en los pagos entre relacionados uno puede manejar los pagos con algún nivel mayor de control que los no relacionados. Básicamente esa norma te dice, bueno, si usted quiere diferir el impuesto adicional, hágalo, pero en ese caso también me difiere el gasto. O sea, hay una racionalidad, pero efectivamente uno podría argumentar que en el caso de países con convenio se aplica la misma lógica, sin perjuicio que quizás impuestos internos en la práctica, no sé si es que vaya a abrir la puerta que se abrió para el 3112, pero es un caso súper interesante de analizar y lo voy a estar haciendo seguimiento, así que lo podemos comentar más adelante. No, súper interesante. Oye, creo que hemos estado bastante tiempo ya en este webcast hablando de gasto, de renta, y probablemente ahora deberíamos destinar un tiempo, ¿cierto?, a hablar de IVA y los cambios a las normas de IVA que no alcanzamos a comentar en el webcast pasado. Recordemos que ahí solamente hablamos de muy brevemente, creo, bueno, impuestos digitales no tan brevemente, pero me parece que hablamos quizás de 27 bis un poquito, pero tampoco tanto, pero hay muchos otros cambios en el IVA que quizás merecen comentarios. Sí, yo voy a tomar ahí la batuta, Javi, porque efectivamente hemos estado conversando con hartos clientes, como el IVA afecta más en lo cotidiano, de alguna manera las preguntas ya empezaron a aparecer. Ahora, hay cosas que trae la norma que la idea sería que podamos pasar revista para que nuestros clientes ojalá las tengan bien dimensionadas para ver cómo les puede aplicar en su día a día en su operatoria. Lo primero es que, bueno, como fundamental y como parte de los procesos de modernización de impuestos internos, se viene también la boleta electrónica como obligatorio. ¿Okay? Y por lo tanto, recordemos que la boleta electrónica es uno de los elementos fundamentales en el proceso de recaudación de esta reforma en particular. O sea, en régimen, esto apunta a recaudar $1.000 millones. O sea, es básicamente la mitad de lo prometido por esta reforma. O sea, es mucho lo que hay detrás de esto. Por lo tanto, se juega mucho de la reforma y de su efectividad en esta norma. Toda esa intención de poder recaudar más se sustenta en lo que pasó con la factura electrónica, que fue básicamente la historia positiva que tuvo eso, porque logró disminuir la evasión significativamente. Esto apunta a esa misma promesa. Todo esto es aplicable del 24 de agosto. De ahí en adelante los contribuyentes tienen que aplicar esta mecánica. Sabemos que el gran retail, el gran comercio, ya tiene
en la mayoría de los casos, la boleta electrónica como parte de, y otros que no aplican el voucher de Transbank como parte de los procesos electrónicos. Pero hoy día esta norma se vino a meter dentro de las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, pareciera, como te digo, fundamental, a ojos de impuestos internos va a haber mucha fiscalización, va a haber mucho proceso ahí de cuidado respecto a esto, pero también implica, yo diría que el cambio fundamental, que es un cambio más cultural, es un cambio cultural dentro de los comercios, es un cambio cultural dentro de los contribuyentes para exigir a través de alguna mecánica digitalizada la boleta, porque de otra manera esta cuestión no va a funcionar. Aquí ya no hay contraposición de intereses como si ocurre en la factura electrónica, aquí más bien hay responsabilidad detrás de la emisión o de la solicitud. Así que por ese lado yo diría que es muy, muy fundamental tener esto en consideración. Y después vienen unos cambios más cortos respecto a documentos. La nota de crédito había sido toda una polémica hace mucho tiempo. Muchos contribuyentes entendían que cuando se publicó la norma de facturación electrónica, se había dado cierta flexibilidad a la emisión de las notas de crédito y por lo tanto yo podía anular notas de crédito tanto en el periodo en el cual la factura original se emitió como también en el siguiente. Y después de interpretaciones por parte de servicios se estableció que no, que solo podía anular facturas en el mismo periodo al que la factura original accedía. Y por lo tanto, cuando esto no ocurría porque no alcanzaba a recibir la orden de compra, porque era rechazada por mi cliente y tenía que anularla al mes siguiente, ese IVA a crédito no era posible de ser rebajado en la declaración y había que empezar con todo el proceso del artículo 126, solicitando los impuestos en devolución y generando todo lo que es el trabajo de levantar un caso en impuestos internos, solicitar por la vía administrativa los impuestos mal pagados, con todo lo que significa detrás de eso. Esta norma actualiza eso y da un mes más, ahora efectivo, y está en la ley. Por lo tanto, ya es una certeza que podemos anular facturas en el mes o en el mes siguiente. Y luego otro nivel de documentación, es una oportunidad que uno la mira desde cierta perspectiva y pareciera muy interesante, que es que la DIM, la Declaración de Internación, aquella con la que pagamos el IVA cuando importamos bienes desde el extranjero, históricamente para impuestos internos no tenían ningún plazo distinto, o no tenían los mismos plazos más bien que la factura, y por lo tanto solo podía ser invocada como crédito fiscal en el mismo mes en el que se había pagado. Y por lo tanto los clientes y todos nosotros los que ayudamos a preparar el impuesto corríamos para llegar con esa documentación dentro de ese periodo. Lo que hoy día se flexibiliza y la norma establece que si la DIN se recibe con retraso puede ser registrada al mes siguiente. Ahora tenemos que entender qué es lo que entiende impuestos internos por recibida con retraso respecto a mis procesos, con retraso respecto a aduana. Tenemos que revisar, pero se abre ahí un espacio. Y lo otro que a mí me gustaría destacar, que es bien interesante, es el cambio en el IVA inmobiliario. Hay cambios más bien de, como le llamaríamos fine tuning, hay como algunos ajustes de perilla, y otros que son un poquito, algunas que son aclaraciones y otras que son un poquito más grandes. Yo diría que el primero, es como ir a las bases, es que se actualiza el concepto de venta. Y en el concepto de venta se elimina el amplio concepto que era inmuebles excluidos los terrenos, y se incorpora dentro de ese concepto de venta los inmuebles construidos, ¿ok? Y de acuerdo a la circular, que ya está en consulta en la página de Servicio de Impuestos Internos, el impuesto construido da lo mismo si lo construí yo o le pedí a un tercero que lo construya para mí, en la medida que yo sea un vendedor habitual, esto va a estar afecto a IVA. Y también se actualiza la definición de vendedor. De alguna manera se le traspasa a impuestos internos toda la potestad de definir en función de todas las características cuál es la habitualidad del contribuyente, pero se elimina ese famoso elemento de facto que era que se entendía habitualidad o se presumía habitualidad cuando ocurría o pasaba menos de un año entre la compra y la venta. Eso cambia. Y lo otro que es bien interesante es que se modifica o se aclara un poquito toda esta historia antigua de los arriendos con o sin muebles, que ha sido toda una pelea con impuestos internos para entender finalmente cuando ellos lo interpretan de una manera y cuando no. Eso hoy día se incorpora en la norma, obliga impuestos internos a emitir una resolución en particular, y de hecho la circular de inmuebles ya está dando algunas luces y señala en expreso cómo ellos interpretan cuando un bien inmueble está amoblado. Yo diría, por ejemplo, citaría en particular, da un ejemplo respecto a un departamento con 2 dormitorios, cocina y baño. Eso dice impuestos internos, eso es lo que estoy arrendando. Si eso tiene cama,
en seres tales como comedor, vajilla, que permiten el alojamiento de una persona, eso está afecto ahí. Y así también da ejemplo respecto a oficinas, da ejemplo respecto a locales comerciales, y por lo tanto miremos en particular esas normativas, porque si bien hay una resolución en camino, ya nos está dando algunas características en particular. Y lo otro, como para cerrar, históricamente había todo este problema con una palabrita dentro de la ley de impuesto a la renta para determinar la base imponible de los arriendos. Estaba la palabrita podrá, que Impuestos Internos decía, no, eso no es podrá, eso es deberá, porque usted no puede modificar una base imponible a su arbitrio, que decía el contribuyente. Hoy día esa palabrita se cambió y por lo tanto ya no está mal la palabra podrá, está la palabra deberá. Por lo tanto, todos aquellos que no aplicaban la rebaja del 11% de la deuda fiscal lo van a tener que hacer obligatoriamente dentro de su cálculo del IVA. Y por último, para terminar yo, Javi, el concepto nuevo respecto al IVA inmobiliario en relación a las empresas constructoras. Se mete en la norma la obligación de control respecto al IVA, sobre todo en aquellas empresas que finalmente lo que van a vender puede tener una exención. Y tenemos ahí muy fuertemente el caso de aquellos que venden a personas que son tenedores de un subsidio habitacional, donde la venta finalmente no es afecta a IVA. Estas empresas van a tener que llevar todo un control contable del IVA, entendiéndolo como provisional. De hecho, hay una resolución este año, la resolución 24, que de alguna forma anticipaba esto, lo que pasa que hoy día está en la ley, y por lo tanto, ojo a las empresas constructoras que se dedican a esto, porque hay todo un cambio que la contabilidad debe reflejar para posteriormente ser declarado el impuesto. Entonces, la idea es que lo revisen, lo miren lo que está publicado en la página de servicio y lo hagan conversar con la resolución 24, que de alguna manera nos va a permitir entender la mecánica. Eso diría yo, Javi, que es por el lado del IVA que me gustaría comentar ahora. Yo sé que tú también has visto otro tema que es súper largo, que a lo mejor no es un párrafo tan enorme dentro de la ley, pero el impacto que tiene en las compañías en relación a todos los servicios, esto de la contaminación y los servicios conjuntos, creo yo, que es un tema que te he mirado y por lo tanto ahí te invito a que nos comentes. Sí, efectivamente viene una modificación al artículo 2 de la ley del IVA, y ese artículo, como dices tú, es un párrafito nuevo, pero es un párrafo que es bien importante porque se hace cargo de una discusión histórica, en que solamente habían criterios a través de oficios de servicio de impuesto interno que no siempre eran suficientemente aclaratorios o que podían interpretarse de distintas formas. Entonces, esta discusión es muy antigua, ¿cierto? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Es básicamente a la posibilidad de dividir o no los servicios, de acuerdo a su naturaleza, en afectos, no afectos o exentos, cuando en el fondo están todos dentro de un mismo contrato y se puede o no en el fondo contaminar el contrato completo, o se puede separar ciertos los servicios. Entonces, históricamente se habían emitido oficios y, como digo, no todos los casos quedaban suficientemente aclarados. Hoy día, con la reforma, queda bastante claro que el servicio, su postura es que de ahora en adelante lo que uno puede hacer, si en un mismo contrato hay distintos servicios, distintos componentes, ¿cierto? A lo mejor todos tienen al final un precio único en el contrato actual, pero si usted pudiera distinguir por servicio y la naturaleza de los servicios y pudiera asignarle un valor diferenciado a aquellos que están afectos o no afectos o exentos, ¿cierto? Entonces ahí la base imponible del IVA sería solamente aquellos servicios que están afectos. Entonces hay una suerte de divisibilidad, ¿cierto?, basada en la naturaleza de los servicios. Eso es una muy buena noticia. Ahora, el Servicio de Impuesto Interno tiene la facultad de tasar el valor que se le asignen a estos distintos componentes, a lo mejor dentro de un mismo contrato, con lo cual uno pensaría que para poder hacer la asignación de este valor, que era uno solo y ahora voy a tener que asignar a distintos servicios, afectos o no afectos, debiera yo quizás tener un informe de valorización como respaldo, dado que el servicio podría eventualmente cuestionarme la forma en que yo asigné. Ahora, tenemos que tener ojo que esto soluciona ese tipo de situaciones, pero que en otro tipo de casos que no se hace cargo de la norma, son aquellos en que son quizás servicios más complejos, en que
un componente o un tipo de servicio sirve de base a otro tipo de servicio que es el que finalmente es el encargado por el beneficiario del servicio, y por lo tanto podría haber quizás un procesamiento de datos que es base para después entregar un servicio de consultoría profesional, un consejo, ¿cierto? Y entonces ahí debiera primar siempre la naturaleza del servicio que efectivamente está siendo encargado y prestado, y no esto, porque a veces ahí no es posible diferenciar, o sea, lo que realmente estoy haciendo es prestar un servicio de consultoría que tiene como uno de sus insumos, llamémoslo, algún procesamiento de datos que hoy en día, dada la situación de Big Data, es como que sería imposible quizás prestar ciertos servicios de consultoría si no tuviéramos el apoyo de la tecnología. Entonces, solo para recapitular, esto también es un párrafo que para muchos hace una gran diferencia. El llamado es a revisar los contratos que hoy día tenemos y que pueden haber estado contaminados de IVA, pero que en realidad sí es posible asignar valores distintos a los servicios afectos y los no afectos, y poder bajar eventualmente la base imponible del IVA a solamente reduciéndolo, acotándolo a aquellos servicios que sí están afectos en su naturaleza. Así que eso yo diría que es bien importante, y bueno, hay algunas otras normas que entiendo que Juan Pablo nos va a comentar que vale la pena que se mencionen. Sí, yo creo que dos temas finales para cerrar el IVA. Uno, como tú dices, Javi, lo habíamos mencionado que habían habido cambio a nivel del 27 bis, y también respecto a la exención de IVA en los casos de servicios pagados al extranjero que estén sujetos a impuesto adicional. En 27 bis básicamente son puras buenas noticias. El plazo de 6 meses en que había que tener acumulado el crédito fiscal IVA vinculado a activos fijos se reduce a 2. De los 60 días que tenía impuesto interno para responder se reduce a 20. 20 nos parece razonable. Recordemos que el proyecto original de reforma tributaria establecía 5 días. Y la verdad es que habiendo en esta materia silencio administrativo en contra de impuestos internos, que si no dice nada se aprueba, la verdad es que hubiera sido un flaco favor los 5 días. Ya tenemos hace unos años atrás la mala experiencia con el PPU, así recuerdan. Entonces creo que quedó con los plazos súper moderados y dando mucho más oxígeno a los contribuyentes para recuperar estos flujos, y plazos razonables para impuestos internos también. Y la otra gran modificación tiene que ver con los contratos de construcción de suma alzada. Impuesto interno era de la teoría de que no se podía pedir la devolución sino hasta el término de la obra, incluso exigiendo recepción de obra municipal. Y esta norma viene a aclarar que las entregas parciales y aprobaciones parciales en ese tipo de contratos dan derecho a recuperar crédito fiscal, y por lo tanto es un nuevo oxígeno para los contribuyentes en esta materia. Así que lo del 27 bis, puras buenas noticias. Y el último tema que les quería comentar es esta exención, que para dar cierto contexto tiene que ver con servicios prestados desde el extranjero y por lo tanto pagados desde Chile hacia afuera, donde la exención de IVA del artículo 12, número 7, dice básicamente lo siguiente: dice que en la medida de que esos pagos estén afectos al impuesto adicional establecido por el artículo 59, no van a llevar IVA. Y dado los cambios en esta materia, me llegaron un par de consultas tras el webcast anterior diciéndome, bueno, esto significa entonces que cualquier pago de servicio hecho de Chile al exterior que no lleve impuesto adicional ahora va a llevar IVA. Y la respuesta es, por supuesto que no. Pero para poder explicar eso, preparamos acá como una especie como de árbol de decisión, un poco para ir recorriendo esta norma del 12, número 7, y que se entienda. Bueno, entonces, estamos en el marco de servicios prestados desde el extranjero y por lo tanto pagados de Chile hacia afuera. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es si estos servicios que nos están prestando desde afuera están o no están grabados con IVA. Si uno concluye que no están grabados porque son una asesoría profesional, por ejemplo, no están grabados ni por el artículo 2, número 2 de la ley de IVA, que como ustedes saben nos remite al numeral 3 y 4 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, o en los hechos grabados especiales del artículo 8 que se asimilen a servicios, bueno, el análisis terminó ahí, y por eso termina ahí con esa luz verde de que por supuesto que en ese caso no hay que pagar IVA, y uno no sigue analizando el contenido de esta exención. Ahora, si esto está grabado por el artículo 2 o por el artículo 8, bueno, seguimos adelante esto y hay que hacer la siguiente distinción. ¿Esto está o no grabado con impuesto adicional en virtud del artículo 59? Si concluimos que no está grabado, y dado que estamos hablando ya de servicios grabados con IVA, obviamente esta exención de IVA no está disponible y hay que pagar IVA, y por eso está indicado con ese cartel rojo. ¿Cuándo se puede dar esto? ¿Cuándo se puede dar que uno haga pagos al exterior de servicios que no
estén cubiertos del artículo 59. La verdad es que los casos son pocos, pero fundamentalmente puede darse en casos de servicios de arrendamiento no cubiertos por el 59 número 6 u otras normas, y por lo tanto que estén regulados en el artículo 60 de la ley de IVA. Como esta exención del 12b número 7 solo se refiere al artículo 59, estaríamos en un caso donde no aplica la exención y por lo tanto donde debiera aplicar IVA, y por eso está con rojo. Bueno, ¿qué pasa si está grabado con impuesto adicional del artículo 59? Bueno, de ahí hay que hacer otra distinción. ¿Paga realmente, o sea, está afecto impuesto adicional y se paga, o hay una exención de impuesto adicional? Y esa exención de impuesto adicional la puede encontrar en el mismo artículo 59, que tiene varias exenciones de comisiones y varias cosas más, o por un convenio. Particularmente lo más probable es que sea por la norma de beneficio empresarial de los convenios. Entonces, bueno, si esto está afecto impuesto adicional, la historia también termina bien. Como está afecto, no se paga IVA en virtud de esta exención, y por eso el cartelito verde. En cambio, si está exento, seguimos adelante, y hay que hacer la última distinción. Si esto está prestado o utilizado en Chile o no lo está. Si está prestado o utilizado en Chile, bueno, hay que pagar IVA, y por eso termina con esa luz roja. Y el utilizado ahí está en bold y subrayado porque es precisamente el cambio de la reforma tributaria. El cambio de la reforma tributaria se produce que al final respecto a esta norma, porque con anterioridad a la reforma, si estaba prestado en el extranjero y por lo tanto no era prestado en Chile, tú tenías la posibilidad de no pagar IVA. Y ahora, ya sea que esté prestado o utilizado en Chile, tú vas a pagar IVA igual. Y por lo tanto, la única alternativa de no pagar IVA, que está en el último recuerdo de verde, es que estemos con un servicio que no esté ni prestado ni utilizado en Chile. Y esto es bien interesante porque uno podría decir, bueno, si esto no está prestado ni utilizado en Chile, la verdad es que deberíamos devolvernos hacia atrás. No sé, Juan Antonio, si puedes poner esa lámina del grabado, porque una vez que yo concluyo que está grabado, tengo que irme al artículo 5º, que es una norma de territorialidad de servicio. Yo podría decir que si no está prestado ni utilizado en Chile, yo ahí paro el análisis y no sigo adelante. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Es una buena crítica, es una buena observación, y yo creo que todo esto se explica por el historial de esta exención. O sea, básicamente antes del 2013, el hecho que estuviera grabado con el impuesto adicional del artículo 59, llevara o no llevara eximidad de IVA. Después eso se cambió y se exigió que estuviera afecto, pero se dejó esta ventanita de que si es que no se prestaba en Chile podía no llegar IVA, y ahora se cierran todas las ventanas con esta reforma tributaria. Por lo tanto, este camino podría ser mucho más corto, pero quisimos poner como ahora esto lo trata la ley, y sobre todo por las preguntas que generaron en algunos clientes y en algunas personas que atendieron el webcast anterior. Así que esta es como la lámina que habría que considerar después de los cambios al artículo 12, número 7 de la ley de IVA. No, Yo poco enganchando, Javi, ahí nomás con lo que comentabas tú, hay un tema muy potente respecto a los servicios que vienen desde el extranjero, porque lo que conversabas tú de servicios integrados, servicios hoy día indivisibles, resulta que también se va a ver impactado por esta norma de exención o no de IVA respecto a los pagos que se hagan hacia afuera. Entonces, no sé cómo lo ves tú ahí, porque efectivamente hay todo un análisis que hay que hacer entonces respecto a esos contratos. Sí, o sea, yo creo que efectivamente todos estos cambios que hay a nivel de IVA hacen, como decía yo antes, necesario hacer una revisión de todos los contratos de prestación de servicios que estamos en el fondo hoy día como alguna de las contrapartes, y que vean en el fondo si efectivamente hoy día está o no afecto a IVA. Hay mucho cambio que pueden parecer pequeños, pero que pueden tener una incidencia muy significativa. Entonces, el llamado es ese: hay que revisar todos los contratos y los servicios para ver en qué situaciones hoy día estoy teniendo que pagar IVA y en cuáles no. ¿Cierto? Exacto. Creo que quizás podemos pasar ya a repasar otros cambios que no son ni de IVA y de renta. Vamos a hablar ahora unos breves minutos sobre la sobretasa de impuesto territorial o sobretasa de contribuciones, o el mal llamado impuesto a los súper ricos. Un breve comentario con respecto a ese bautizo que se dio al inicio, cuando esto está, ¿cierto?, a nivel de proyecto. No teníamos todavía texto que mirar, y empezó a filtrarse que iba a existir este impuesto a los súper ricos con tasas del 3 al 5% sobre inmuebles cuyo avalúo fiscal fuera de 200 millones hacia arriba.
se decía desde el minuto uno que no se iba a poder deducir los pasivos asociados a los activos inmuebles, con lo cual esto generó realmente en el mercado mucha como sorpresa, porque como si yo debo la casa al banco voy a tener que pagar una sobretasa de contribuciones de estas proporciones. Finalmente el texto que salió fue muy distinto. Las tasas, como vamos a ver después, son bastante más bajas, se aplica sobre inmuebles que tienen valores más altos, pero volviendo atrás, el impuesto a los súper ricos además hacía que el mercado tratara de hacer una analogía con los impuestos al patrimonio que existen en otros países, el impuesto a la riqueza, pero la verdad es que cuando uno mira ese tipo de impuestos en otras jurisdicciones, son impuestos que se dan en jurisdicciones en que no existe, por ejemplo, impuesto a la herencia, o existen regímenes preferenciales para ganancias de capital, o la base imponible para impuestos personales es muy reducida o baja, ¿cierto? Entonces, no es el caso de Chile. Chile sí tiene impuesto de herencia, tenemos casi nada ya de regímenes preferenciales de ganancia de capital, que al 107 quizás, ¿cierto? Pero todo el resto, régimen general, la base de impuestos personales es amplia y de tasas altas, con lo cual no hacía mucho sentido esto de los impuestos a los súper ricos. Bueno, finalmente lo que se da es una simple sobretasa de contribuciones. Nos podrían haber ahorrado toda esta discusión técnica y habernos dicho que iban a subir las contribuciones y nos habríamos quedado todos bastante más tranquilos. Entonces ahora volvamos sobre cuáles son las ideas principales en el fondo de este impuesto, ¿cierto? Se aplica sobre activos inmobiliarios, dijimos que los valores, según avalúo fiscal, tienen que exceder los 400 millones, se aplica sobre personas naturales y personas jurídicas, básicamente no se aplica sobre pymes, pero respecto a los bienes que son parte de su activo, de su giro, ¿cierto? Y se devenga y paga al igual que las contribuciones. Por eso digo, estos son contribuciones que no le digan otra cosa. Y acá estamos viendo en la lámina los tramos, ¿cierto? Entonces, entre 400 millones hacia abajo, exento. Entre 400 millones y 700 millones, 0,075%. Entre 700 millones y 900 millones, 0,15%, o sea, 0,15%, y de 900 millones de pesos avalúo fiscal hacia arriba, la tasa es de 0,275%. Como les decía, el giro y el pago de esta sobretasa se realiza en la misma oportunidad en que se paga el impuesto territorial y creo que eso es como lo más importante. Después vienen algunas como, creo que en la lámina siguiente, Juan Antonio, vienen algunas preguntas que son las más clásicas que nos han llegado y que quisimos adelantarnos y contestarlas desde ya hoy. Entonces, ¿qué pasa si una persona o empresa es dueña de muchos inmuebles por un avalúo menor a los 400 millones? Se suman, ¿ya? Entonces usted tiene que sumar y es un avalúo fiscal total, que incluye todos los bienes que están a su nombre. Como la ley habla de contribuyentes que sean propietarios directos, uno podría decir que inmuebles que sean de propiedad de distintas sociedades, aun cuando sean de un mismo grupo empresarial, no debieran sumarse, porque son distintos propietarios. Los RUT, cada RUT tiene un inmueble, por ejemplo, de 200 millones, y ese grupo empresarial puede tener 6 sociedades y cada sociedad tener inmuebles de 200 millones, no debieran sumarse de acuerdo a cómo está hoy la norma. Hay que esperar instrucciones, pero de texto legal uno podría concluir eso. ¿Y qué pasa si el inmueble tiene más de un dueño? O sea, hay una copropiedad. Se aplica en la proporción del avalúo fiscal equivalente al dominio correspondiente de cada uno, ¿cierto? De que los que participan en esta comunidad. Entonces, yo diría que eso son las características más importantes de esta sobretasa territorial que queríamos compartir hoy con ustedes. Yo comentar nomás, Javi, ahí que en algunas conversaciones que hemos tenido con clientes es definir quién al final soporta económicamente este impuesto, porque si bien es un impuesto al dueño, como tú comentabas, al final esto es una contribución, y en muchos contratos las contribuciones finalmente son traspasadas al arrendatario, y el arrendatario es finalmente quien la soporta. Entonces, si bien el dueño es quien el sujeto pasivo, si lo queremos ver, finalmente va a ser el arrendatario. Por lo tanto, muchas empresas que, no siendo dueñas de bienes, los arriendan, finalmente se van a ver impactados por este efecto sobre tasa y van a tener un aumento probablemente en el canon de arriendo, producto de esta asignación de la contribución que le va a traspasar su arrendador. No sé cómo lo ves tú ahí.
No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que aquí dos cosas. Uno, esto, si no eres, no arriendas la propiedad de la cual eres dueño y a lo mejor vives en ella y la debes, no parece un impuesto justo, ¿cierto? Porque en realidad no tengo un patrimonio mayor, puedo tener bastante pasivo dentro de ese patrimonio. Exacto. Y en el caso que dices tú, en que a lo mejor soy el dueño, no vivo ahí, por lo tanto a lo mejor es una segunda, tercera o cuarta vivienda, la probabilidad de que yo lo traspase al valor de arriendo es alta. Entonces pasa un poco lo mismo que conversábamos en el webcast pasado sobre impuestos digitales. Esto no lo termina pagando la empresa o quien a lo mejor el legislador quería que fuera el que lo pagara, sino más bien el que está usando el servicio o en este caso usando la propiedad arrendada. Entonces no se cumple, creo yo, el objetivo quizás buscado esto de que existiera una contribución mayor por parte de los dueños y que realmente tienen un patrimonio mayor. Exacto. Eso diría yo que son los comentarios como más importantes de esto. Y otra semejanza, Javi, con lo de impuestos digitales era lo que decía ya al principio. En ambos casos, los anuncios fueron como súper grandilocuentes. En este caso, impuesto a los súper ricos. En el otro caso, impuesto digital, donde teníamos la expectativa de que empezáramos a ver cuáles eran las soluciones afuera, a nivel de OSD de solución. Y en ambos casos termina con una herramienta, la verdad, bastante más simple, que dice sobre tasa de contribución en este caso, y lo otro, agregamos un hecho grabado especial en el IVA, más que impuesto digital y las normas de cumplimiento. Así que yo creo que son dos buenos ejemplos de que el anuncio tenía mucho volumen, pero que a la hora de concretarlo en modificaciones legales concretas, terminaron con cosas súper específicas y de reglas que son ya teníamos y simplemente que se encarecen y que encarecen también esto a nivel de los consumidores Sí, y de los exactamente. privados. No, exactamente, creo que es un súper buen resumen. Oye, mire, dejando, como dice, fuera este tema, ya hablamos de impuestos a la renta y de IVA con más detalle en esta sesión. Quizás habrían cambios en otras dos leyes que a mí me gustaría comentar, que es en materia de la ley de derivados y en la ley de rentas municipales respecto al tema de patentes. Eh, a ver, en materia de derivados, lo que tenía la antigua ley y la actual también, es que tiene una sanción súper fuerte cuando no se informan los derivados a través de las dos declaraciones juradas que Impuestos Internos tiene para estos efectos. Y la sanción es bien grave porque en caso de que los derivados no se hayan informado y habiendo pérdida en los derivados, te dice, si el contribuyente no dedujo la pérdida, no lo puede hacer. Y si es que la dedujo, yo le aplico el impuesto multa de 40% del artículo 21, lo cual parece ser una sanción súper drástica, porque estamos hablando de que hay un incumplimiento de informar, o sea, estamos en un derivado en regla, que cumple los requisitos de la ley para ser derivado y todos los estándares, pero que por no ser informado simplemente tiene esta sanción, con el agravante de que no se podía tampoco informar con retraso. Y esa es la parte que yo creo que ahora la reforma trató de volver más razonable y establecer la posibilidad que sí se pueda informar con retraso, para los efectos de evitar esta sanción tan grande. Y aquí hubo un cambio a la normativa permanente del artículo 13 de la ley de derivados y también se introdujo una norma transitoria. Los cambios a nivel permanente te dicen básicamente que se puede presentar las declaraciones juradas con retraso, pero da ciertos estándares que lo interesante es que no están a nivel de la norma transitoria, pero acá sí, te dice, solo se van a poder informar con retraso los derivados suscritos con intermediarios autorizados, que básicamente son los bancos o otras instituciones afines, donde hay cierto nivel de control tanto en Chile como en el extranjero. En cambio, los que no son con intermediarios autorizados, solo se pueden informar en la medida de que tengan fecha cierta. Eso de fecha cierta, al tiro no lleva a la memoria estos temas de hace 2, 3 años con los derivados predatados y por lo tanto sabemos a dónde está apuntando Impuesto Interno con esa frase. Y por lo tanto, lo bueno es que existe esta posibilidad de presentarlos con retraso las declaraciones juradas para los derivados nuevos. Bueno, ¿qué hay de los derivados antiguos? Los derivados antiguos se introdujo una norma transitoria que permite informarlos con retraso sin hacer esa distinción que veíamos recién entre intermediario autorizado o no y fecha cierta, y que es una ventana temporal que hay plazo hasta antes del 1 de septiembre de este año. Por lo tanto, el llamado en esta materia es que las empresas que tengan situación de derivados antiguos no informados en impuestos internos
que ocupen esta ventana que da esta norma transitoria y presenten con retraso las declaraciones juradas antes del 1 de septiembre. Así que yo diría que eso es un tema que es interesante resaltar. Y por último, a mí me parece mencionar, la mayoría ya lo leyó en los diarios, y todo el tema que es la patente municipal sobre las sociedades de inversión. Como ustedes saben, esta es una teleserie que ha sido bastante larga. Ahí en la slide pueden ver la ida y vuelta entre la Contraloría y la Corte Suprema, que ni siquiera entre la misma Contraloría y la Corte fueron consistentes entre sí, pero básicamente, si uno pudiera tomar como la postura gruesa, la Contraloría tenía la postura de que las sociedades de inversión no pagaban patente municipal, y la Corte Suprema decía que sí, se tiraban la pelota mutuamente y eso confundía a los contribuyentes. La última interpelación, me acuerdo del año 2012, cuando la Corte Suprema le dijo a la Contraloría que la jurisprudencia judicial debía tener una prevalencia sobre la jurisprudencia administrativa. La Contraloría atacó de vuelta o contraatacó diciendo que la Corte Suprema se tiene que pronunciar sobre casos particulares y no hacer normativa general. Bueno, finalmente yo creo que toda esta historia tuvo ya un punto álgido donde ya la gota que rebalsó el vaso es cuando el 25 de septiembre del año pasado, del 2019, la Corte Suprema ahora cambia su criterio y dice que las sociedades de inversión no pagan patentes. O sea, yo creo que con justa razón, cuando se discutieron las indicaciones en el Senado 2 meses después, en diciembre, tras el estallido social, dijeron, ¿sabéis qué? Esta incertidumbre tiene que terminar. Lamentablemente la terminaron en contra de los contribuyentes que tienen sociedades de inversión, pero al menos la terminaron, diciendo que las sociedades de inversión sí pagan patente municipal. Y con el objeto también de evitar la discusión hacia atrás, lo hicieron a través del instrumento de una ley interpretativa, que por lo tanto simplemente esclarece esta situación. Así que el resultado final es malo en el sentido de que los que tenían expectativas que las sociedades de inversión no pagaban patente ahora la pagan, pero al menos, Javi y Juan Antonio, ya tenemos cierta certeza sobre una materia que pareció un tobogán durante muchos años. Sí, y yo por último comentaría nomás esta nueva contribución al desarrollo regional, que es algo que también introdujo la norma. Recordemos que fue uno de los elementos que permitió articular también en su momento los acuerdos entre oposición y gobierno. Y que la verdad lo que viene a hacer hoy día es a definir un aporte que deben efectuar aquellas empresas que desarrollen actividades regionales en función del valor del proyecto de inversión. Entonces, cualquier proyecto de inversión que supere los 10 millones de dólares y que además tenga que pasar por todo este concepto del sistema de evaluación de impacto ambiental de la ley 19.300, y ahí hay varios ejemplos de qué tipo de proyectos tienen que pasar, de minería, eléctricos, centrales de energía, puertos, todos esos que en definitiva están en ese listado que establece la norma, van a estar sometidos a este proyecto en la medida, como plantea, que superen los 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a estar sometido a esto? Va a estar el valor de los activos. Los activos que están detrás de estos, los activos depreciables, son aquellos que de alguna forma u otra están afectos a este 1%. ¿Que cuándo se paga? Se paga en abril del año siguiente, en el cual este bien comience a generar ingresos y por lo tanto comience su depreciación. Existen ciertas exenciones que la norma estableció, y ahí lo pueden ver en la pantalla, ustedes, respecto a inversiones en salud, educacionales, científicas, y de alguna forma también eso libera a ese tipo de industrias de este impuesto. Como les planteaba, al pagarlo en abril del año siguiente, también la norma establece una flexibilidad y lo permite pagar en cuota. Entonces, se ha visto esto mucho como un incremento, como un aumento en el costo de la inversión, y sí, uno lo puede analizar de esa manera, pero también hay que mirarlo en coordinación con otras normas, como son la norma de la depreciación súper acelerada, y por lo tanto la posibilidad de rebajar fuertemente el costo de la inversión en activo fijo. Entonces, en coordinación de alguna forma permite verlo un poquito más de manera más completa, pero cuando uno lo mira en detalle, efectivamente es un impuesto a la inversión. Así que ojo a considerarlo dentro de las evaluaciones de modelos, sobre todo aquellos que hacen proyecciones, análisis de una minera, por ejemplo, van a tener que establecer, en definitiva, esta nueva línea dentro del Excel. Esto solamente aplica en nuevos proyectos, por lo tanto, todos aquellos que estaban atrás no. Si el proyecto nuevo puede ser una expansión, requiere esto un impacto ambiental, un nuevo estudio, van a tener que en definitiva, considerarlo. Eso diría Javi y yo, eso es por mi lado. No, Así buenísimo, que, yo creo que hemos cubierto un montón de temas.
De hecho, yo creo que nos excedimos un poco en el tiempo que queríamos, pero vale la pena en el fondo porque realmente son muchas cosas que hay que tener en consideración, estar alerta, incorporarlos, como decías tú, Juan Antonio, respecto a evaluación, ¿cierto?, de proyectos, modelos, cuando hablabas del tema de la filantropía semi-obligatoria, en el fondo tener claro gestión de activos, cómo lo estoy haciendo. O sea, hay varias cosas acá que las empresas deben ir recogiendo y empezar a ser parte de los to-do de este año, ¿cierto? Cosas que tienen que cambiar. Entonces yo creo que es importante que hayamos dedicado tiempo a estas normas que pueden parecer menores, pero no lo son. Así que, nada, yo creo que agradecer a los que nos están escuchando. Por favor, sus preguntas siguen siendo súper valiosas para nosotros. Escríbanos, van a aparecer ahí en pantalla nuestros correos. Siéntanse libres de contactarse con nosotros. Estamos súper disponibles para eso y les estaremos avisando prontamente de una nueva fecha con un temario siempre interesante en nuestra humilde opinión. Así que nada, muchas gracias por estar, gracias Juan Pablo, gracias Juan Antonio, Muchas gracias. y nos vemos Gracias por en estar una ahí. próxima oportunidad. Chao. Vale, chao.